Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio más de Médicas. Mi nombre es Amanda Ock y les saludo desde México. Hoy tengo el placer de tener al invitado al doctor Felipe Loaiza, quien nos acompaña desde Costa Rica. Y el doctor nos va a platicar un poco sobre el ultrasonido. Es un tema muy interesante que sé que muchos entornos ya prehospitalarios, sistemas de emergencias, cuentan con ecógrafos para poder realizarlo o están empezando a considerar su inserción en el medio prehospitalario. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Amanda. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del podcast y que nos está viendo también. Un saludo aquí desde Costa Rica y muchas gracias por la invitación, porque este es un tema que en realidad me gusta mucho, me apasiona y siento que estamos en momentos donde podemos aperturar el uso de estos dispositivos en la práctica prehospitalaria. Entonces, ¿por qué no hacerlo a través de este podcast tan importante? Muchas gracias, doctor. Pues no sé si nos puede contar un poco más sobre usted, además de ser médico, cuál es su expertise, en dónde trabaja, algo más sobre su entorno profesional. Ujú. Claro, pues, bueno, yo soy médico aquí en Costa Rica. Desde más o menos el segundo año en la universidad me decidí ingresar al voluntariado de la Cruz Roja Costarricense. Desde ahí hasta la fecha soy voluntario aquí en Costa Rica y actualmente pues trabajo en el Hospital Metropolitano, un hospital que aquí en Costa Rica brinda atención médica privada. Es un hospital que viene en crecimiento muy fuerte, es como uno de los baluartes aquí en Costa Rica. Y además me dedico también a la parte de docencia, que es donde estoy ahorita en la Universidad de la UNIBE. Aquí soy parte de los docentes de la Cátedra de Medicina de Emergencias. Además, pues recientemente me dieron el puesto de coordinador del Centro de Simulación de la UNIBE, entonces ahí estamos iniciando las labores, un poco de carreras, pero todo bastante bien. Y también soy instructor de EXI, de AJA, y además me dedico a investigación junto con el doctor Cairol, muy conocido probablemente por muchos, ¿verdad? Que estamos en la parte de un grupo de investigación que se llama EIPRE Costa Rica y que no sé si se ve, APH Latam, la revista digital. Excelente, doctor. Pues ya había tenido el gusto de coincidir contigo en otras conferencias y congresos y pues para mí es un honor que nos acompañes en este episodio. Claro que ahora que nos das un panorama más amplio sobre tu formación y tu trayectoria profesional, seguramente todos nos estamos dando cuenta que tienes experiencia hospitalaria, obviamente la prehospitalaria desde la Cruz Roja de su país y también un aspecto cercano al área de enfermería y ahora en simulación clínica, que me parece que es un tema muy interesante. Pues sé que estás aquí para compartirnos un poco sobre ultrasonido seccionado en ABC. Entonces me gustaría que si nos puedes comentar un poquito sobre qué se trata la A en el tema que tú nos vas a abordar el día de hoy, pues te dejo para que nos puedas contar un poco más al respecto. Perfecto, claro. Pues en realidad el ABC es lo que venimos haciendo las personas que trabajamos en servicios de emergencia, en ámbito prehospitalario, y pues en realidad no viene a ser nada diferente. Solamente cuando hablamos de A, hablamos de la permeabilidad de la vía aérea del control cervical, pero básicamente lo que quiero presentarles es la utilidad del ultrasonido, sobre todo la valoración de la vía aérea. Aquí hay un estudio rápido que este estudio agarraron residentes de anestesia, practicaron varias intubaciones y lo que realizaron fue una evaluación de estas intubaciones con el ultrasonido para ver si habían accedido de manera positiva a la vía aérea o si se habían equivocado, habían tenido intubaciones esofágicas. Básicamente aquí lo que les presento entre de la parte de sensibilidad y especificidad es que es sumamente sensible y específico el uso del ultrasonido para detectar intubaciones traqueales. Y es que es bastante sencillo. Aquí, como vemos en la imagen de la derecha, básicamente lo que debemos colocar es el transductor sobre la tráquea en una posición longitudinal, ¿ok? Perdón, horizontal. Y lo que tenemos y estas son las imágenes que vamos a ver. Simplemente vamos a ver la parte más blanca que hace referencia a cartílagos propios de la vía aérea. Y a los lados vamos a ver la tiroides, vamos a ver una sombra por detrás de esta línea más blanca que hace un efecto de reverberancia con los tejidos y el gas. Y simplemente a la hora de la intubación, lo que debemos de identificar es que esa imagen se siga manteniendo y no como en esta otra imagen que tenemos dos reverberancias
una central y otra lateral. Esto lo que nos identifica es que el tubo endotraqueal fue atravesado a través del esófago. Así de sencillo. Hacemos la laringoscopía, hacemos la intubación. Si mantenemos una imagen central con reverberancia posterior única en nuestra imagen, el paciente fue intubado en tráquea y posteriormente, si tenemos doble reverberancia, una más lateral a la otra, pues ya sabemos que el tubo endotraqueal fue colocado en esófago, muchísimo más rápida la detección que el ETCO2, que es esta información que les doy acá con respecto a un valor de capa, que entonces de manera rápida, yo en casi que en tiempo real estoy identificando que mi compañero o que yo me estoy equivocando a la hora de la intubación y rápidamente puedo redirigir el tubo. En detalle con el ETCO2 sabemos que ocupamos un cierto tiempo, por lo menos 5 ventilaciones para ver que la curva de capnografía sea ideal, que no vaya en disminución. Entonces, esas son las ventajas que nos da el ultrasonido a la hora de manejar una vía aérea así de sencillo y en la práctica prehospitalaria, pues esto nos ayuda a economizar tiempo y minimizar errores. Ok, me parece genial. Estaba escuchando y creo que, no sé, seguramente hay diversas opiniones y no es que entiendo, no es que se elimine el método estándar de oro, como decimos, para medir la intubación, pero me parece genial que de forma inmediata tú observes si la intubación fue exitosa, en lugar de esperarte a que justo se lleve a cabo el periodo de ventilaciones para poder saber si se detecta el CO2 en esa intubación, ¿no? Entonces, y eso te permite que casi inmediatamente, si ves que no estás en el lugar correcto, retires el tubo, hagas tu oxigenación nuevamente a tu paciente y te preparas para un segundo intento si es que en este caso es viable de acuerdo al protocolo. Y pues no es algo tan complicado, creo yo, con el paso de la información, como en algún momento veíamos el electrocardiograma, lo veíamos como Ujú. algo muy difícil de interpretar y Claro, ahora pues se nos ha vuelto como algo muy habitual, ¿no? Como que es muy común saber leer el electro. Lo mismo va a claro. pasar con la ecografía, va a ser como, uy, qué miedo, y de repente ya vamos a decir como es algo muy habitual, tengo el equipo, tengo el entrenamiento y tengo la habilidad para poder hacerlo. Pues a mí me parece muy interesante hasta ahora con respecto a este punto en específico. Claro, lo que hay que recalcar, ¿verdad? Es que de momento a nivel mundial sabemos que la forma o el estándar de oro, como bien decías, es de la capnografía. Sin embargo, el plus que nos puede dar la ultrasonografía es que yo puedo estar haciendo el procedimiento, mientras tanto usted puede estar con el transductor colocado sobre vía aérea y en tiempo real, usted simplemente decirme, hey, suave, reacomode porque parece que eso se está yendo para el esófago. Entonces, rápidamente podemos tomar estrategias, si me está costando la visualización, pues entonces busco un video de laringoscopio, busco un bully, lo que sea, y sobre todo en vías áreas difíciles, creo que es un plus y teniendo en cuenta que yo siempre le digo a mis estudiantes, la vía aérea prehospitalaria deberíamos de considerar siempre difícil porque en el ámbito donde muchas veces abordamos a los pacientes no es el más cómodo ni con la mayor abundancia personal. Entonces, algo tan simple como un transductor sobre la vía aérea y en tiempo real disminuir complicaciones, creo que es un gran punto. Posterior a la intubación, obviamente colocamos ETCO2, terminamos de corroborar y además sabemos todas las ventajas que nos da la medición de la capnografía durante la valoración de estos pacientes. Excelente, muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que comentarnos sobre el punto A o nos vamos al punto B sobre esta charla? No, pues nada más ahí siempre para dejar la espinita, ¿verdad? También esto como lo que me parece más sencillo, ¿verdad? Es algo que simplemente es visualización, pero también a los que nos escuchan, dejarle la espinita que también uno puede hacer valoración de vía aérea difícil a través de mediciones que hacemos en el piso de la boca, otras mediciones que también hacemos para ver si el paciente, pues ya no dedicarnos solamente al malampati y todo esto, ¿verdad? Sino ya de manera objetiva poderlo ver sobre todo un paciente que no es colaborador, y en algunos casos también buscar en estómago, ver si hay contenido en el estómago, que obviamente eso nos podría generar una vía aérea difícil o complicaciones durante la laringoscopia. Entonces son pluses que le vamos sumando al manejo de la A, pero yo creo que este es bastante sencillo y efectivo para lo que hacemos en el día a día. Excelente, doctor. Pues sí, Ujú. como bien lo acabas de decir, toda la medicina inicia de esta manera en la que
surge una idea nueva y la ponemos en práctica para verificar si es viable su aplicación, si es válido, si funciona. Y con el paso del tiempo, pues vamos determinando en qué situaciones lo aplicamos o cuándo no. Y como bien lo dijiste, en la parte prehospitalaria hay escenas en donde nada está como debería estar y las cosas no salen como queríamos que salieran, ¿no? Entonces, tener herramientas como la ecografía y otros equipos médicos junto con el entrenamiento de la habilidad nos va a permitir hacer intervenciones que garanticen una buena atención al paciente y sobre todo la sobrevida del mismo. Pues entonces nos gustaría que nos comentaras más sobre el punto B. Listo, entonces, básicamente lo que les quiero presentar en el punto B es para mí uno de los como uno de los principales amigos, podría decir yo, ¿verdad? Que es el ultrasonido. Y aquí en el punto B le sacamos muchísimo provecho. Este estudio que les presento acá básicamente es un statement ahí de recomendaciones que nos hacen un panel de expertos, obviamente basado ya en literatura recomendada, varios metaanálisis. Ellos ahí hicieron la evaluación y ellos al final de cuentas dicen en qué momentos el uso del ultrasonido en pulmón viene a ser como un estudio que podría ser considerado de primera línea. Básicamente, ellos dan recomendaciones nivel A, el uso del ultrasonido en neumotórax, en síndrome intersticial, haciendo la valoración de 8 regiones, 4 en un hemitórax, 4 en el otro, valoración de consolidaciones, una alternativa diagnóstica en TEP. Entonces, ahí sí hay que tener mucho detalle, ¿verdad? O sea, sabemos que hay un estudio que es el estándar de oro, pero dentro de los servicios de emergencia y al lado del paciente, ¿verdad? Porque sabemos que el otro estudio, como una angiografía, ya es más complicado, sobre todo en paciente inestable, no podemos llevarlos por lo menos en el ámbito hospitalario, ¿verdad? Y el ultrasonido al pie de la cama del paciente, pues puede ser una alternativa para sospechar y diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. La valoración pulmonar en paciente con ventilación mecánica es vital porque ese paciente probablemente, igual en el ámbito prehospitalario, le hacemos el abordaje de una vía aérea y hay muchos efectos que puede producir la ventilación mecánica a nivel pulmonar y cardiovascular, y el ultrasonido nos responde muchísimas preguntas. Y la presencia de líquido en el pulmón, que básicamente, bueno, vienen todas las recomendaciones que ellos dicen, ¿verdad? Y su nivel de evidencia que corresponde. Y esto es lo que yo quería presentarles, lo que cuando hablamos de la valoración de 8 espacios, básicamente partimos el tórax a la mitad, a nivel del esternón. Tenemos el espacio 1, que es como la zona de los ápices, donde está la clavícula. Zona 2, entre donde vendría ahí como el pectoral y donde imaginaríamos que estaría el diafragma. Y después a nivel del axilar, un nivel superior e inferior, y ahí están los 4 espacios. En un hemitórax hacemos lo mismo al otro lado y tenemos las 8 valoraciones. Siempre en pulmón, esta es la forma como debe estar colocado el transductor, porque debemos encontrar la unidad funcional, que es esto de acá. Debemos de tener una imagen donde tenemos una costilla arriba, otra costilla abajo, y a través de ella vamos a insonar el pulmón y vamos a encontrar ciertos hallazgos bastante característicos y pues relativamente sencillos. Vamos a ver una línea muy ecogénica y precogénica aquí arriba, que es básicamente la pleura, y se debe de desplazar. Y básicamente si vemos estas líneas blanquitas, equidistantes, ¿verdad? Que están a una misma distancia de la pleura, ¿ok? Eso lo que me dice es que el pulmón tiene un patrón A, es un pulmón seco, es un pulmón normal. Si vemos estas líneas blancas hacia abajo, que en un espacio pulmonar podemos encontrar menos de 3, y eso es en un paciente normal, pero más de 3 ya nos hacen sospechar que este paciente, hay una interfase líquida entre los alvéolos. Entonces podríamos decir que es un pulmón húmedo, un pulmón con un patrón B. Y estas otras imágenes que parecen como, yo les digo a los estudiantes, como un mordisco que le pegaron al pulmón, esas son líneas C y usualmente lo asociamos a consolidados pulmonares. El signo de la playa es cuando utilizamos un modo M o modo movimiento, que lo que buscamos es esta imagen donde se ve aquí arriba como si fueran unas olas y esta parte granulada como si fuera la arena. Eso me dice que es un pulmón que se está moviendo, ¿okay? Un pulmón que probablemente no tiene un neumotórax, a diferencia de una imagen como esta que le llamamos código de barras o la estratosfera. Entonces, cuando vemos esta imagen, se obtiene
a través del modo M en una zona pulmonar donde no hay desplazamiento pleural. Entonces, eso es un hallazgo que altamente sugestivo que nos dice ese paciente, su causa de disnea podría ser el neumotórax. Aquí tenemos algunos ejemplos de líneas A, ¿verdad? Que son las líneas rectas. Aquí estas que les dicen colas de cometa o que yo les digo que parecen las luces de una discoteca, que son las líneas B, es un pulmón húmedo. Y aquí pues el mordisco en el pulmón que podría ser un consolidado. Eh, Aquí es el signo patognomónico que yo siempre le digo a todo mundo. Si usted encuentra eso, tómele video, por favor, porque este punto donde hay un pulmón que se desplaza versus un pulmón donde no se desplaza, ahí ustedes están encontrando el punto del neumotórax. Entonces, el punto pulmonar es patognomónico de neumotórax. Si ustedes encuentran eso y realizan una descompresión torácica, es una intervención bien justificada, bien objetivizada en un paciente que probablemente si no lo hubiéramos hecho podría tener alguna repercusión negativa. Lo único que se escapa de la parte pulmonar es hacer una valoración de los miembros inferiores de la vasculatura, que simplemente es comprimir los vasos. La vena usualmente tiende a colapsar, es una vena normal. Una vena que cuando la tratamos de estripar como esta, no colapsa, deberíamos sospechar que hay un coágulo o un trombo en alguna parte del sistema venoso. Y si mi paciente inició con disnea y encuentro esto en un miembro inferior, creo que lo principal que ya todos deberíamos de ir pensando es que el paciente puede haber hecho un tromboembolismo pulmonar. Y más cuando podemos ver dentro del lumen el trombo donde ahí parece que nos está saludando. Entonces, este es como el algoritmo que les presento para básicamente hacer un abordaje de un síndrome disneico. Entonces, si el paciente tiene sliding pulmonar, o sea, si la pleura se mueve, vemos a ver si tiene un patrón B. Si tiene un patrón B de un pulmón húmedo, es un edema agudo de pulmón. Si es un patrón A, o sea, un pulmón seco, pues deberíamos de irnos a las piernas del paciente. Si vemos datos de trombosis venosa profunda, pues es un TEP. Si no hay datos de trombosis venosa profunda, cuando valoramos los espacios pulmonares, buscamos los mordiscos, ¿verdad? O sea, las imágenes de C, o si hay derrame pleural, y si es un derrame, pues asociaríamos probablemente que podría tener una bronconeumonía como primera opción. Si vemos imágenes tipo C, pues entonces, o consolidación, ¿verdad? Que no hay nada de eso, perdón, que hay consolidación, pensaríamos en una bronconeumonía, un síndrome intersticial. Si nada de esto está presente, buscaríamos que el paciente tenga un broncoespasmo. Sencillo, un paciente asmático debería tener un pulmón normal y la única cosa que va a presentar es disminución del calibre de su vía aérea. Y si el paciente no tiene sliding pulmonar, vamos a ver en B, ¿verdad? Si tiene un patrón B, es una bronconeumonía. Pulmón seco, vamos a ver si tiene punto pulmonar. Si lo encontramos es un neumotórax. Si no, ese paciente deberíamos de completar algunos estudios más, pero ya por lo menos hacemos un gran abordaje del síndrome disneico de un paciente y toma minutos. De hecho, ayer estaba de guardia en el hospital y un paciente con una clínica de dificultad respiratoria poco diferenciada y desaturado, con el ultrasonido pulmonar, en, ¿qué puedo decir? Un minuto, teníamos ya su causa de la disnea y le iniciamos un tratamiento oportuno. Y pues al día de hoy, cuando le dimos la pase de visita en la mañana, estaba con una muy buena evolución clínica. Y eso es lo que son resultados que nos dan intervenciones oportunas y diagnósticos rápidos. Y simplemente lo que ocupamos hacer fue un ultrasonido. Me quedé absorto un momento por lo último que mencionaste del paciente que recepcionaron y que entendí en un corto tiempo de minutos o un minuto pudieron identificar su problema y obviamente brindar un tratamiento inmediato. Además de que, no sé, tal vez algo que pudiera sonar un poco evidente o como algo que yo esperaría tal vez de la ecografía en el entorno prehospitalario es justo que me ayudara a diagnosticar algo que yo sospecho que sería pneumotoras a atención o pneumotoras donde yo veo presencia de aire. Pero también me agrada la idea de poder aunque como bien lo dijiste, la geografía sigue siendo pues el estándar de oro, también poder evaluar si existe el TEP en el paciente a través de, bueno, existe la posibilidad de que tenga esto a través de la ultrasonografía. Y este algoritmo que nos muestras al final, que me resulta muy interesante, el cómo vas tú guiándote de forma pues como en la reanimación, ¿no? Casi de forma inmediata, si se está moviendo y está presente, me voy para acá, hacia la izquierda, y voy descartando con base en lo que yo voy observando o encontrando.
y en eso justamente voy tratando al paciente. O si está ausente, pues me voy para la derecha, ¿no? Eso permite en nuestra mente humana, yo creo que siempre como los algoritmos nos dan un sentido de orden y nos permite como guiarnos, que es algo que en el entorno prehospitalario, como tienes que hacer muchas cosas simultáneamente y a veces tú solo, si tienes algo que te guíe de forma rápida, 1, 2, 3, 4, te va a permitir tomar decisiones más rápidas y recordar más rápido la información si está ordenada de forma sistemática. Así que creo que es una de las cosas que hasta ahora me ha interesado más en el punto B de esta exposición. Claro, y la gran ventaja de todo esto es que, vamos a ver, con la ecografía al pie del paciente, digamos que lo único que muchas veces buscamos son respuestas binarias, sí o no, tiene o no tiene. Yo no voy a llegar un paciente a llegar y ponerle el ultrasonido y empezar a hacer una descripción de que el hígado le mide tanto por tanto, eso en realidad para nosotros no es funcional y estos algoritmos de simplemente sí, no, vamos cogiendo por acá y vamos diagnosticando, creo que es lo más útil, por lo menos en mi práctica, bueno, clínica en el hospital, como les expliqué ahorita, pero también en casos donde he tenido pacientes en el ámbito prehospitalario, donde hay mucha bulla, tal vez estamos en una autopista, vamos con las sirenas y la auscultación a veces no es la mejor opción, ¿verdad?, para valorar a nuestros pacientes, pues ¿por qué no? Entonces ponerle el ultrasonido y empezar a ver, ok, tiene desplazamiento pleural, ok, tiene un pulmón seco, un pulmón húmedo, tengo que insonarle las piernas o no, tiene un punto pulmonar y listo. O sea, en realidad esas imágenes usualmente pues no toman mucho tiempo, simplemente obviamente hay que, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, hay que ir haciendo mano, ¿verdad? Para sacar las imágenes, pero es una curva de aprendizaje que muchos estudios dicen que con una capacitación de un periodo de tiempo determinado corto, de aproximadamente 3 horas semanales, podría ser completamente suficiente para tener las competencias adecuadas. Muchísimas gracias, doctor. Claro, sí, esto es la práctica hace el maestro, así que mientras más veces tú observes cuerpo normal, en el momento que encuentres algo que no está en su lugar, vas a entender que hay un problema, ¿no? Entonces ahí lo que tú decías es, empiezo a identificar qué es lo que está causando el problema en mi paciente y lo trato de forma inmediata, que es el objetivo en este caso. Siempre es como, con las herramientas que yo tengo, más la habilidad y mi conocimiento, conllevar al mejor tratamiento para ese paciente, porque siempre espero que la evolución sea favorable para él. Pues no sé si Mm. tienes algo más que añadir sobre este punto B o nos vamos al C sobre nuestra charla del día de hoy. No, nada más por lo menos en esta parte, sí porque esto, dicho sea de paso, no, como dicen, no le vamos a quitar méritos al César. Este algoritmo en realidad fue un algoritmo de un curso que yo llevé aquí de manejo avanzado de la vía aérea, de unos compañeros grandes emergenciólogos que tienen una iniciativa que se llama Nación Emergencias. Ellos crearon este algoritmo y pues básicamente me ha gustado reproducirlo, por eso aquí tiene el simbolito de ellos, no le vamos a quitar el mérito, pero esto viene sustentado por varios estudios. Entonces, lo que yo siempre les he dicho a todos los que he podido transmitir alguna información es, si nosotros basamos nuestra práctica clínica basado en la evidencia, nunca vamos a tener problemas. Entonces, si tomamos decisiones basadas en un algoritmo como este, sustentado por evidencia, creo que nuestras intervenciones muchas veces van a ser muy positivas para nuestros pacientes y van a estar bien fundamentadas. Entonces, creo que es un algoritmo que yo me gusta, como dicen aquí, sacar el jugo bastante. Pues muchísimas gracias por compartirlo a estos amigos. Creo que tener el conocimiento es importante, pero compartirlo es más importante aún. Claro. Eh, pues no sé, cuéntanos un poco más sobre el punto C, entonces, sobre tu charla. Entonces, vamos al punto C, ¿verdad? Que básicamente todos sabemos un poco ahí de en qué conlleva la valoración de la C. Aquí pues vamos viendo varios estudios donde lo que nos sugieren es el uso del ultrasonido para la detección del shock, ¿verdad? Y básicamente me gustó mucho porque lo que tomaron fue 9 paramédicos, ¿ok? Y varios estudios donde lo que hicieron fue evaluar las diferentes imágenes que tomaban los paramédicos en el momento en que abordan al paciente estático en la situación en la que estuvieran, en su casa, en una escena, versus también las imágenes que obtenían en movimiento para ver si esto alteraba un poco la calidad de la imagen y la toma de decisiones en los paramédicos. Y lo que dice en el estudio, pues es lo que dice aquí en el punto 2, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que fueron insonados en movimiento versus los que lo hicieron de manera estática.
Lo único que sí, pues ya hasta nos pasa a nosotros a veces en el hospital por temas anatómicos y un montón de situaciones, las ventanas cardíacas siempre representan una mayor dificultad o una curva de aprendizaje un poco mayor, pero no viene a ser nada diferente a lo que ya realmente sabíamos. Y aquí hay un detalle que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo el estudio, que dice que la gente que lo hizo en movimiento lo hizo más rápido. Y yo hubiese pensado que a la hora de ir en movimiento, por la dificultad de adquirir las imágenes y todo, pues probablemente a tomarse más tiempo los paramédicos para obtener una imagen adecuada que les permitiera tomar decisiones. Simplemente, sin embargo, perdón, de lo que llegaron a la conclusión ellos cuando empezaron a ver los videos y todo lo que, la información que habían recabado y hablando con los paramédicos, pues dicen que pudo haber un efecto en el hecho de andar con las sirenas y andar con un paciente que probablemente si está chocado, pues un paciente que debemos, pues andamos con la adrenalina a tope. Entonces, probablemente eso los influenció un poco, pero sin embargo, el tema de adquirir las imágenes no fue tan difícil porque son imágenes relativamente sencillas, entonces básicamente lo asociaron mucho a la adrenalina del momento y no tanto a la dificultad o no de haber tenido la adquisición de las diferentes imágenes. Lo que se presenta básicamente es el protocolo RUSH, que es como el que está más adoptado para medicina prehospitalaria y hospitalaria en la valoración del shock. Sabemos que para hospital tenemos otro montón de protocolos, pero este, por lo menos para el hospital prehospitalario, es muy, muy adecuado. Básicamente son estos los puntos. Tenemos una visualización de un eje para estrenar largo, un apical 4 cámaras, un subxifoideo, espacio de Morrison, espleno renal. Luego vamos a ver vejiga, buscando todos estos últimos en líquido libre, ¿verdad? Hacemos una valoración dentro del protocolo RUSH de los pulmones, que si ya hubiéramos usado el ultrasonido en la parte de B, ya hubiésemos valorado esta parte, entonces la podemos omitir y simplemente después hacemos un escáner de la aorta, donde estas son las imágenes que debemos buscar. En el espacio Morrison tenemos el hígado arriba, el riñón abajo, y así es como se debe ver, una línea blanquecina en medio de ellos. Si inmediatamente vemos una película negra donde está nadando el hígado, sabemos que hay líquido libre y ya sabemos que probablemente en contexto de probablemente un paciente de trauma, pues sospecharíamos un sangrado intraabdominal. En el espacio esplenorenal tenemos el vaso, el riñón, y aquí la característica es que no se acumula tanto el líquido de manera inicial entre ellos, sino muchas veces entre el diafragma y el vaso. Entonces deberíamos de tener una buena visualización de esta parte de acá. Se obtiene en esta posición donde está el transductor. Y si vemos igual una película negra, aquí ven, que usualmente empieza por encima del vaso, pues sabemos que hay líquido libre, probablemente sangrado. Esta es una visualización de la vejiga. Y cuando tenemos líquido libre, es como esta imagen acá que yo creo que pueden ver, es un poquitito que hay un útero, entonces probablemente es una paciente femenina y siempre por detrás del mismo es donde se va a acumular el líquido. Y en caso de un hombre, pues aquí vemos que no hay útero, pero aquí podemos observar un poco de líquido libre. Todo esto lo que nos está diciendo es que dentro del abdomen hay sangrado. Cuando vamos a la parte del espacio aquí, que es el subxifoideo, ver que el corazón, que es una visualización bastante adecuada, ver si en medio del corazón hay una película de líquido negro, ¿verdad? O hipoecogénico, que me podría sospechar un taponamiento cardíaco. Y además valoramos la vena cava inferior para ver si el paciente más bien está depletado de volumen, ¿verdad? Que podría ser una causa de su shock. O más bien si es una vena cava pletórica, o sea, está gordita, podría hacernos sospechar de un problema obstructivo. Entonces, cuando vemos esta imagen, ahí ya podemos ver lo que podríamos decir, un acá, taponamiento cardíaco, ¿verdad? Donde el corazón está nadando en medio del líquido. Y acá, pues podemos ver una vena cava que tiene poca variabilidad con un corazón hiperdinámico versus aquí una vena cava que colapsa completamente. Probablemente en esta imagen de acá veríamos a ver si no hay algo obstructivo y en esta parte de acá probablemente depresión de volumen. Las imágenes de cardio, pues sí tienen, como les decía, una curva de aprendizaje un poco mayor. Usualmente esta imagen de acá, para estrenar largo, que se logra en esta posición de acá, nos permite una buena valoración del ventrículo derecho, su relación con respecto al ventrículo izquierdo, y además podemos valorar la válvula mitral y el tracto de salida de la aorta, que entonces sería esta válvula mitral y aquí el tracto de salida de la aorta. Un tip, esta válvula mitral cada vez que el corazón se contrae debe pegar casi contra el septum. Si la válvula pega contra el septum, función cardíaca normal. Conforme esa válvula se aleja del septum cada vez que el corazón se contrae, podríamos decir que el paciente tiene algún grado de compromiso de su fracción de eyección.
Entonces, vean aquí esta válvula, donde básicamente pega directamente contra el septum, una función cardíaca normal, versus esta válvula mitral, que casi no pega para nada contra el septum. Este paciente probablemente tiene una fracción de eyección bastante disminuida, 10%, quizás menos. Entonces, si el paciente está chocado, podríamos decir que su shock podría ser de origen cardiogénico. Cuando hacemos una valoración de la aorta, simplemente es en línea media en el abdomen y así es como se debe de ver. Esto es el cuerpo vertebral, la aorta se ve redondita y bonita, aquí la podemos ver, y ahí vamos haciendo un escáner y cuando vamos llegando al nivel del ombligo, se divide en dos porciones, que básicamente es las dos ilíacas, estas dos de acá. ¿Ok? Eso es una aorta normal. Ya ustedes pueden ver el cambio de calibre de esa aorta, donde podríamos ya sospechar que el paciente tiene un aneurisma, y si tenemos presencia de líquido libre intraabdominal, pues el paciente está en una emergencia bastante grave, y como podría ser la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal. Esto de acá es simplemente un flap, decimos que es una imagen de doble lumen, y en un contexto de dolor abdominal, un paciente que esté hemodinámicamente inestable, pensar en una disección aórtica. Y yo creo que ya con eso hacemos una valoración de casi que todas las posibles causas de shock, tanto hipovolémico, obstructivo, cardiogénico. El único que se nos escapa un poco es dentro de la parte del distributivo, ¿verdad? El neurogénico, pero ahí no podemos evaluarlo por lo menos por la parte del ultrasonido, nos iríamos más por historia, ¿verdad? Pero básicamente eso es como las ventajas que da en la valoración del ultrasonido en la second shock. Ok, genial. Pues primero me resultó muy interesante el estudio y justo me quedé pensando cuando dijeron que los paramédicos fueron más rápidos haciendo la ecografía en el movimiento, en el transporte al hospital. Es muy probable que sea esta reacción, ¿no? Entonces, Ah, a mí se me viene a la cabeza la canalización, que somos, no sé, yo soy me fastidia hacerlo si estoy sentada frente al paciente. O sea, me causa mucho estrés hacérselo a alguien para ponerle un medicamento o algo que no es una emergencia. Pero cuando es una ujú, emergencia, actúo más rápido y me sale mejor. Entonces, claro. ese tipo de cosas son las que creo que como paramédicos nos hemos acostumbrado a reaccionar. Otro ejemplo muy rápido sería el militar que en un entorno tranquilo, donde tiene que tal vez hacer una actuación o hacer una intervención, puede cometer errores, pero si escucha un disparo o un detonador en una situación habitual para él, actúan mejor. Y lo digo por experiencia, porque he dado cursos a los militares y cuando estamos sentados en el salón de clase, son pasivos, son tranquilos, pero cuando los sacas al entorno donde está el ruido real de su entorno, reaccionan, actúan muy rápido, lo hacen muy bien. Entonces, creo que eso es una razón muy lógica del por qué les iba mejor en movimiento versus en la pasividad de la casa o de la escena donde se encontraban. Y me parece genial tener el Roche para poder evaluar hemorragias o determinar el tipo de shock en el paciente. Creo que es muy puntual. Algo que dijiste que me quedé pensando ahorita en los pingüinos de Madagascar, porque decías que la aorta está gordita y redondita, ¿no? Como dicen ellos, gorditos y bonitos muchachos. Entonces, si la ves así, pues estás pensando que el vaso se ve bien, que no hay problema y es lo que yo estoy buscando encontrar, ¿no? Una aorta normal. Entonces, me parece genial. Igual identificar un taponamiento cardíaco, entendiéndose que estamos ahora aún limitados en la parte prehospitalaria para sobordaje. No dudo que en un futuro, así como muchas otras intervenciones, se vayan liberando para que personal con más entrenamiento, una formación en licenciatura o en una especialidad, tal vez incluso una especialidad cardiológica prehospitalaria, no sé, algo que con el paso del tiempo evolucione y que entonces podamos ser aptos para hacer esta intervención. Entonces, eso es creo que lo más importante que pude rescatar. No, claro, y es que usualmente eso son cosas que por lo menos a mí me pasaban cuando yo me estaba formando en ultrasonografía, que tal vez el ultrasonido a uno le abre mucho la imagen y sobre todo el abordaje de un paciente, donde muchas veces en el momento, por decirlo así, agudo en la valoración del paciente, nos surgen muchísimas preguntas y hay veces que uno dice, bueno, ¿cómo obtengo una respuesta confiable de mi sospecha o las preguntas que tengo? Y muchas veces el agarrar un transductor y empezar a hacer el escáner y decir, ok, siento que es una valoración adecuada, ya sé cómo hacer una intervención en mi paciente bastante bien dirigida, y pues 10 es normal, yo creo que eso a mí todavía me sigue pasando, a veces digo, obviamente pacientes de pacientes siempre van a ver, y a veces uno dice, pucha, ¿cómo va a resolver esto? Y tomar la decisión adecuada basado en una visualización, así, pucha, creo que es un taponamiento y poner el transductor y encontrarlo, verlo ahí, ok, ya sé qué hacer. Entonces creo que es muy beneficioso y sobre todo en la parte de C, donde no estamos hablando de patologías, ¿verdad? Que vamos a tomarnos a la ligera, hay que hacer intervenciones rápidas para,
para impactar en la sobrevida del paciente. Excelente. Pues vamos muy bien hasta ahora. Creo que hemos tenido una maravillosa charla Ujú. y está genial porque tenemos videos que nos están permitiendo asociar lo que tú nos estás contando junto con lo que debemos de encontrar, ¿no? Claro. Así que le podemos regresar una y otra vez y observarlo las veces que queramos para irnos familiarizando con esto. Muy bien, pues entiendo que nos traes un escenario para compartirnos sobre una de las últimas atenciones que tuviste en el hospital. Cuéntanos sobre este paciente, qué encontraron, cuál fue el diagnóstico y cómo te funcionó la ecografía en esta situación. Claro, pues este caso era un caso bastante interesante, un paciente pues en realidad conocido sano, llegó a consultar a nuestro servicio de emergencias por 3 días de ataque al estado general y sensación paulatina de disnea y aparentemente empezó con una tos productiva que él dice que la flemilla no tenía un muy buen aspecto. El señor se dedicaba a, a reparación, mantenimiento de ascensores, entonces tenía su buena condición física, no padecía de nada. El único detalle sí es que el paciente pues era un fumador importante, aproximadamente un paquete diario, pero fuera de eso ni siquiera le habían detectado problemas con la presión ni nada. 3 días donde el hijo nos dice, vea, yo nunca había visto a mi papá así de mal, y pues donde la enfermera le está haciendo la toma de signos y todo, pues documentamos que es un paciente que estaba con una frecuencia cardíaca en 140, desaturado, saturando aire ambiente 85%, presión arterial que en su momento pues estaba en 109,67 más o menos, si no me equivoco, y pues sí tenían datos clínicos de dificultad respiratoria. Entonces inmediatamente lo pasamos a nuestra sala de reanimación inicial para más o menos empezar a ver qué es lo que tiene y a partir de ahí ver si qué manejo le debemos dar. Da- de pequeño detalle para meterle más sabor al asunto, como dicen, nuestros servicios de emergencias en ese momento en la noche estábamos sumamente colapsados, teníamos casi que todas las camas llenas, entonces teníamos que tomar decisiones rápidas, ver hacia dónde íbamos a dirigir a esta paciente, si tenía que ser acostado en una unidad de críticos, podía esperar afuera, que no era una opción, obviamente, en una cama de observación, empezar a ver rápidamente qué y seguir viendo los pacientes que teníamos pendientes. Y pues a la hora del abordaje, pues me lo pasan ahí a la sala de reanimación y me cuentan un poco la historia. Entonces, pues dentro del abordaje del síndrome disneico, lo que pues, procedí a hacer fue básicamente lo que les venía explicando, que era pues el abordaje del protocolo pulmonar, ¿verdad? Esta ramificación que les presenté del algoritmo, y eso fue básicamente lo que hicimos. Obviamente, dentro de una frecuencia cardíaca así de alta, pues su electrocardiograma y todo, ¿verdad? Correspondiente. Pero los hallazgos que me gustaron y pude documentar dentro de, como dicen, una premura o la carrera, fue pues esta imagen del corazón, donde en efecto podemos ver un corazón hiperdinámico, ¿verdad? Pero vemos una relación de del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo bastante adecuada y una función valvular conservada, no hay datos de derrame pericárdico. Entonces, solamente con esa imagen vean todos los diagnósticos que podemos descartar, taponamiento cardíaco, si fuese un TEP, si hubiese sido un shock de origen cardiogénico, por ejemplo, y pues lo único que encontramos fue un corazón hiperdinámico. Entonces, por lo menos sabemos que el corazoncito no era el problema en ese momento y dentro del resto de imágenes ecocardiográficas que logramos recolectar, pues la siguiente que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Que de hecho un tema que el paciente saturaba 85% y tuvimos que, de manera inicial, colocarle una nasocánula y tuvimos que llegar hasta 5 litros para poder llegar a unas saturaciones de 90%. Entonces uno decía, pucha, es un paciente que no está respondiendo muy bien al oxígeno suplementario eh, y teníamos que valorar si escalarle un CAF o algo así por el estilo. Y cuando vemos el pulmón, aquí podemos ver unas imágenes pues bastante características, ¿verdad? Las colas de cometa, lo que yo les digo, las luces de la discoteca. Y acá vemos como una imagen de mordisco. Ahí costaba un poco porque el paciente lo teníamos acostado por un momento y decía que tenía mucha falta de aire, pero ahí lo que podemos ver es directamente el consolidado que tenía el paciente en el pulmón. Entonces, cuestión de par de minutos, sabíamos que el paciente lo que le estaba afectando era básicamente una bronconeumonía y lo que iniciamos rápidamente, pues obviamente fueron los antibióticos, oxígeno suplementario, estrategias de bajar la inflamación pulmonar y todos los estudios correspondientes, pero es un paciente que quedó definido de manera rápida. Ahí pueden ver ustedes
en esta partecita de acá, ahí es donde se ve el consolidado, esto de acá, que era lo que yo les decía de los mordiscos. Entonces, paciente que por dicha se logra definir rápido, se inician los laboratorios como deben de ser. Sabemos que en sepsis, inicio de antibióticos de manera temprana es una flor en el ojal. Creo que lo hicimos bien. Obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero lo que más nos pone felices es que hoy en la mañana el paciente, ya cuando le pasamos visita en la mañana, pues decía que sentía una mejoría sustancial, obviamente no para darle un ingreso, pero no ha cumplido ni 24 horas dentro del hospital y pues va resolviendo bastante bien. Y simplemente lo que ocupamos fue ultrasonido, no ocupamos radiografías de manera inicial, ¿verdad? No iniciamos, no requerimos TAC, en realidad fue un paciente bastante bien abordado y su causa del corazón hiperdinámico y un poquitito de hipotensiones que ya posteriormente nos hizo era simplemente depresión de volumen y un poquitito su vasoplegia por sepsis. Muchas gracias, doctor. Y el enfoque que no fue como, ok, es fumador, me voy rápido a pensar en los pulmones, sino hago una evaluación completa del corazón y pulmones para determinar qué es lo que está causando el problema, que en realidad un fumador puede tener problemas no solo en los pulmones, que es lo que podemos pensar inicialmente, pero el corazón también en algún momento, probablemente por la forma en la que se presenta este paciente, empieza a darle problemas. Me gusta la parte en la que justo decías, ¿no? También este aspecto de, o sea, no solo nos guiamos por el ultrasonido, hubieron laboratorios, hubieron otras evaluaciones que consideramos, y eso es una evaluación integral del paciente. O sea, en nada está, esto es como donde tomas una herramienta, la comparas con la otra y determinas si en los dos encuentras algo anormal y lo anormal es lo mismo en ambas situaciones, entonces empiezo ese abordaje en mi paciente. Y algo tan rápido como en la sala de urgencia, donde ya lo recibí, viene con dificultad para respirar, o en el entorno prehospitalario, el paciente con disnea es poco cooperativo, está ansioso porque obviamente no respira bien y veo que no está respondiendo al oxígeno, puedo buscar algunas otras herramientas como evaluación para ayudarlo a solventar ese problema mientras llego a una sala de urgencias y se encuentra una solución definitiva a esta situación del paciente. Y seguramente como estos, tienes muchos otros escenarios en donde pues el ultrasonido ha sido una herramienta vital para determinar el problema inicial del paciente y comenzar el tratamiento de forma inmediata. A nombre de Meducate, nosotros te agradecemos por compartir tus conocimientos, por darnos esta información. De verdad que ya habíamos hablado un poco sobre la ultrasonografía anteriormente o sobre la ecografía, pero ahora vienes a reforzar este tema y sobre todo la parte que me gusta más es que hay mucho video e imagen donde podemos observar justo lo que tú nos estás contando a través de estos videos e imágenes. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quieres añadir algo más antes de cerrar nuestro episodio del día de hoy. No, pues en realidad, primero, muchas gracias por la oportunidad. Siempre para mí, estos espacios son muy enriquecedores. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. También algo que quiero reforzar es lo que usted bien decía. O sea, en realidad la ultrasonografía al pie de la cama del paciente o al pie del asiento de la ambulancia del paciente, es una gran ayuda, pero todo va a venir dentro de un algoritmo diagnóstico, de una integración clínica que nos va a dirigir hacia un diagnóstico como tal y a tomar decisiones e intervenciones en nuestro paciente. No podemos simplemente colocar el transductor un segundo en el tórax y decir, tiene neumotórax, voy a descomprimir. No, tiene que hacerse una evaluación completa y seriada, por eso esto se llama protocolos ultrasonográficos, ¿verdad? Y en realidad simplemente es formación y mucho ojo, ¿verdad? Por eso me gusta mucho poner imágenes, sobre todo en temas de ultrasonido, porque básicamente tenemos que ir a ver y saber detectar lo que estamos viendo para tomar adecuadas decisiones. Me encantaría, ¿verdad? Que estas charlas, sobre todo cuando lo dirijo hacia personal prehospitalario, pues sea ahí en una ambulancia, en el ambiente de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente a nivel país pues nosotros no tenemos mucho ultrasonido, sobre todo en la Cruz Roja Costarricense. Esperemos que próximamente eso vaya cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso me tengo que limitar un poco a las imágenes del hospital, pero así como yo le encuentro utilidad en el hospital, a nivel prehospitalario, sé que con la formación adecuada, la utilidad va a ser impresionante y espero que todas estas informaciones les sean de utilidad para todos los que están viendo el video y escuchándonos en el podcast. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya lo dijiste tú, mientras más habilidad y conocimiento tengamos y al llegar las herramientas las vamos a poder poner en práctica. Entonces, creo que en parte es nuestra responsabilidad buscar adquirir el conocimiento y aunque lo ideal siempre es hacerlo a través de un curso, a través de expertos que nos puedan guiar como de manito para tener todo el panorama amplio,
pues hoy en día la tecnología nos permite acceder a tanta información y si somos capaces de discernir entre lo que pudiera funcionarnos y no para ir aprendiendo, nos puede ser de vital importancia buscar artículos, ver videos, encontrar personas que yo creo que actualmente hay muchos youtubers expertos en diferentes áreas de medicina crítica, urgenciólogos, etcétera, que enseñan de forma gratuita y puedes ir a observar y si lo tienes en algún momento ponerlo en práctica. Pues nuevamente te agradezco mucho. Nos vemos en un próximo episodio, amigos. Espero que les haya gustado y recuerden dejarnos sus comentarios sobre qué les pareció este episodio. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan una excelente noche. Igualmente, un abrazo a todos y pura vida.